Queridos amigos, nos encontramos nuevamente en otro capítulo de Diálogos con Diseñadores junto a nuestro querido amigo diseñador Juan Carlos Bertelón. Y hoy día tenemos como invitada a Pepa Fonseca, famosa diseñadora. Espero, ojalá que las generaciones más jóvenes la conozcan su trabajo, y hoy día nos va a contar un poco de su historia. Y Pepa nació en Talca el año 1947 y es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica. No sé el año, Pepa, que egresaste. Egresamos finalmente el 92, creo. Ok. Sí, ¿Sí? sí, sí. El año 92. Ese es el título y ese Perfecto, pero tú estudiaste mucho antes. Su tesis de título de estudios supervisados dirigidos por Gibbon Sepp. Pepa tuvo la oportunidad de trabajar con Gibbon Sepp, que era de la escuela de Ulm. Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de él. Junto a Eddie Carmona, Jesse Sintolesi y Lucía Wormal, en el año 1970 formaron el grupo de diseño gráfico para continuar su formación teórica, práctica en forma autónoma a través de proyectos aplicados. Y en el año 1971, Gibbon Sepp las invita a diseñar los símbolos para la señalización del edificio de la UNTAD 3. Para los más jóvenes que no conozcan el nombre UNTAD, es lo que hoy se conoce como GAM. Googleé la historia de la UNTAD, creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, abandonan los estudios en la universidad, instalan un taller en un garaje arrendado. Después nos va a contar parte de esas anécdotas, digamos, de la Pepa. Y sigue participando en proyectos para INTEC. INTEC, después también en INTEC, eso entre el año 72 y 73. Cibersin también googleenlo. A los más jóvenes a lo mejor ubican el Cibersin por el libro 5, que es de Baradit, un proyecto maravilloso que era durante el gobierno de la Unidad Popular. Mezcla quizás de ciencia ficción ya adelantado a su época, quizás unas 2 décadas más o menos. Bueno, después continúa como diseñador independiente desde el año 1979, experta en diseño editorial, tipografía y diseño de la información. Y entre otros recibió el premio Mauricio Amster a la excelencia en el diseño, categoría libro chileno, por un libro llamado Chile Artesanía Tradicional. En la vasta carrera académica de nuestra amiga ha formado generaciones de diseñadores en distintas universidades, entre las que podemos destacar el Instituto Profesional del Pacífico, la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, la Mayor, la Finisterra, Andrés Bello, la Universidad de las Américas. Desde el año 83 al 2009 ha pasado por todas las universidades nuestra amiga. Sí. En la Universidad Diego Portales fue profesora titular de taller, directora de la carrera de diseño gráfico y fundadora y editora de la revista 180 entre el año 1997 y 2001. Fue nominada al Premio Altazor 2007 por la investigación, el sitio web y la exposición en la estación Quinta Normal del Metro de Santiago del proyecto Patrimonio Gráfico en las carreteras de Santiago. Carretelas. Es carretelas, Pepa. Sí, sí, son los carretones. Carretones y carretelas. Perfecto, nos cuenta eso después con detalle. Ya. Fue seleccionada en el Diccionario Universal des Creatis. Aquí me puede corregir mi francés, que no es muy bueno. Editorial Antoniette Fouque, París 2013. Claro, pero podemos decir que es una agrupación en que digamos, que destaca a las mujeres creadoras en el mundo y con sede en París. No sé. Importante, eso es por el año 2013, mira qué importante. Bueno, vamos Pepa, después de esta pequeña presentación, hacerte algunas preguntas sobre tu trayectoria y sobre lo que ves del diseño. Piensa que tuviste la suerte de haber trabajado en UTEC, de haber conocido directamente aquí Gibbon Sepp y haber hecho un trabajo maravilloso. Eso es parte de la historia del diseño gráfico en Chile. Bueno, tú eres una de las primeras generaciones de diseñadoras que salió egresada de la Católica, y por qué no decirlo, también unas primeras diseñadoras de Chile, que iniciaste en el trabajo profesional en los años del gobierno de la Unidad Popular y bajo la guía de Gibbon Sepp. Y cuéntanos un poco cómo fue iniciarse en el mundo del diseño de esa época, que era tan vertiginosa, de tantos cambios sociales, con tanto cambio con maestro de la talla de Sepp. Cuéntanos un poco de esa época. Bueno, les puedo contar que el primer elemento, digamos, que hace un punto de inflexión en mi vida como diseñadora, es la toma de la Universidad Católica y que significó una reforma profunda a
todo lo que era esa universidad. Y básicamente los temas eran que pedíamos, digamos, en esa toma, porque fue un movimiento estudiantil muy importante, ¿no? 1967. Y lo que se pedía es que la universidad no fuera una burbuja separada y desarrollando proyectos, digamos, que nos servían de alguna manera para el desarrollo del país. Entonces, bueno, ahí se pueden googlear, toma la universidad, movimiento 11 de agosto, en fin, una serie de... Y nosotros, por primera vez, la escuela de diseño, que éramos solamente mujeres, ¿no? Como algunos deben saber, nos organizamos, formamos un primer centro de alumnos y empezamos a ser como muy críticas, a entender cuál era el sentido de los proyectos que creíamos que debían hacerse, o sea, qué aporte podía hacer el diseño en esos momentos. Parte de esa historia es todo lo que pasó en el mundo, ¿no? Con un cambio cultural gigantesco, ¿no? En esa época estaba mayo del 68, sí, sí. Había todo un tema de efervescencia cultural. Mayo 68 París, un movimiento enorme, pero la toma de la universidad y el movimiento acá fue el 67, ¿no? Un año antes, y significó un remesón gigantesco en la sociedad chilena, ¿no? Significó poner el famoso letrero en todo el frontis de la Católica que decía el mercurio miente, que es como... Hay imágenes todavía de eso, hay se vieron a la memoria, esa frase y totalmente icónico, que no sé, bueno, y todo ese grupo de gente, entonces nos cambió un poco la cabeza, o sea, realmente nos cambió la manera de pensar desde el diseño. Y otro elemento súper importante es que estos movimientos también estaban pasando en la Universidad de Chile, ¿no? Con un grupo de diseñadores industriales que después van a pertenecer a INTEC, y con diseñadores gráficos también que se han reconocido menos. Y nosotros, otro elemento importante es que tomamos contacto con la gente de diseño gráfico de la Chile, y pudimos intercambiar papers, y ellos conocieron antes a Boncier que nosotros, ¿no? Nosotros éramos muy críticas, y lo que habíamos hecho es armar unos proyectos en forma libre, totalmente desconectados de la escuela y de la autoridad y de los profesores, y estudiar ciertos temas. Y entonces ahí hicimos dos proyectos importantes, una investigación sobre la industria gráfica chilena y un rediseño de un texto de estudios en uso por el Ministerio de Educación en ese entonces. Esos dos proyectos los documentamos y estábamos sin un profesor guía. Sí nos ayudaron mucho, como les digo, conocer la experiencia del grupo de la Chile. Los proyectos que hicimos en forma autónoma, cuando nos presentan a Boncier, llevamos estos informes, él los conoce, los mira, y algo de haberle impresionado, porque acto seguido, no inmediatamente, pero sí, nos va a invitar a diseñar la simbología para la señalización del edificio UNTAC 3, que era un edificio hecho durante el gobierno de Allende, profesamente como un centro que iba a acoger las conferencias de la UNTAC 3, que eran como los países en desarrollo, una conferencia económica que traía como más de 300 delegados, ¿no?, de todos los países para discutir temas económicos relativos a los países. Había conferencias, y después también yo me acuerdo haber visto imágenes donde aparece Julio Cortázar por una... Claro, pero este edificio es construido en 275 días, que todo era una gesta así. Con puertas diseñadas por Ellenó. Con la integración de muchos artistas que donaron sus obras
fantástica, entonces se alajó esto de una manera increíble y hubo como, bueno, había todo un tema de entrega, de, ¿cómo se llama?, de ser, bueno, toda la gente quería contribuir porque eran los grupos felices de que tuviéramos un gobierno de izquierda y con un programa tan concreto de cambios, ¿no? De cambios gigantescos, demasiado grandes que no pudieron resultar. Era demasiado ambicioso todo y poco claro, bueno, no vamos a saltar. Todos sabemos la historia y No. lo que terminó. Sí, sí. Lamentablemente terminó. Así que, bueno, frente a decir que teníamos un proyecto real, que es lo que nosotros queríamos, que íbamos a trabajar con Bonsier y teníamos algo concreto, ahí decidimos salirnos de la universidad. Yo ni siquiera avisé en mi casa que me salía de la universidad. ¿Y por qué? Porque logramos el tema del garage en Chile, ¿no? En ese garage estaba como, era el garage desocupado de una tía de la Jessie Santolesi y nos instalamos ahí y compramos mesas, reglate, todas esas cosas que tú conoces, Juan Carlos, todo un equipamiento para cada una estación de trabajo, como si estuviéramos a Bonsier al frente, ¿no? Pero Bonsier seguía en Intec y nos hacía unas correcciones semanales, ¿no? Y trabajamos tantas alternativas que llenábamos las paredes de este garage de alternativas y trabajamos de una manera que podríamos llamarla hoy día como comunitaria. ¿En qué sentido? De que tú tomabas uno de estos 30 o 35 símbolos, bueno, fijamos un tamaño, cómo trabajar, papel mantequilla, ¿no? Rápido graph, no teníamos un pago por este trabajo, nunca, sino que nos mantenían el arriendo del garage y los materiales, libros que encargamos especialmente. Pepa, ahora te voy a hacer yo la pregunta. O sea, entre los años 70, ¿no es cierto?, y 73, del periodo del cual tú ya has contado algunas cosas interesantes, te tocó trabajar en varios proyectos emblemáticos para la época, que incluso hasta hoy día se están comentando, como fueron el sistema de señalización de la UNTAD, bueno, tu trabajo en Intec, el logo de Intec, el diseño que también creo que era para Intec de esta serie de alimentos, te digo, para niños que se desarrolló en la época de la Unidad Popular, Multiprot, y el famoso proyecto 5, del cual ya incluso ustedes algo se tocó en determinado momento. Entonces, sería importante saber un poco cuál fue la trascendencia, que nos comentes algo, nos cuentes algo de la trascendencia que tuvieron en su trabajo, incluso la han tenido más allá de nuestra frontera. Bueno, sí, tienes razón. Esos proyectos fueron para nosotros un hito realmente, y fue una formación súper profunda porque estábamos haciendo un proyecto real, haciendo, como quien dice, una práctica real, pero al mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Entonces, nosotros en la universidad y en la escuela de diseño, después de la toma de la universidad y de todo esto, fuimos muy críticas del sentido, de la manera de formular los proyectos por parte de los profesores, y fuimos como todo joven, así como arrasando, y bastante, y fue un movimiento de toda la gente de diseño, que era, no sé cuántas seríamos, pero era un grupo, qué sé yo, 30, 40 personas, ¿no? Y en ese sentido lo que queríamos era aprender, tener como fundamentos objetivos para tomar las decisiones de diseño, y éramos, digamos, muy severas, diría yo, y muy radicales, como son los jóvenes, ¿no? Pepa, desde los años 80 te dedicaste en forma casi exclusiva a la parte académica, ¿no? Durante 30 años fuiste profesora como comentábamos al principio, de varias universidades, institutos
profesionales, y fuiste directora de carrera de diseño de al menos dos universidades, la Diego Portales y la Universidad Mayor. Yo conozco diseñadores salidos bajo ese periodo, grandes diseñadores. Y desde los años 80 hasta el día de hoy te dedicaste a la enseñanza. ¿Qué has visto, qué cambios radicales has visto que han habido desde entonces? ¿Y cuál es tu pensamiento respecto a estos cambios? ¿Cómo han ido sucediendo? ¿Cómo ha cambiado la enseñanza del diseño? ¿Cómo ha cambiado la academia, digamos, en términos de enseñar nuestra profesión? Yo últimamente no he estado en la academia, pero sí he conocido portafolios de algunos alumnos. Lo que sí te puedo decir es que el mayor cambio, evidentemente, es cuando llegan los Mac, o sea, la tecnología nos cambió todo. O sea, los diseñadores pasamos a tomar todas las funciones en un impreso, por ejemplo. Realmente hoy día uno entrega un PDF y ya se va directamente a imprimir. O sea, pero nosotros ahora tenemos que preocuparnos o tener asistentes como para, en el caso de libros importantes, de hecho bastantes libros de 600, 700 mil hojas, y hay que hacer toda la producción digital, que es bastante detallada y bastante trabajo. Antiguamente uno trabajaba muchísimo en la imprenta, trabajaba con el jefe de taller, conocía a todos. Yo por lo menos tuve la suerte de trabajar en la imprenta de ¿cómo se llama? La editorial universitaria, perdón. Tuve la suerte de trabajar en la editorial y en la imprenta universitaria. Pero respecto al tema de... Entonces, trabajás con un equipo completo, o sea, de claro, gente que te pero esa armaba. es la forma técnica, digamos, de cómo ha cambiado, digamos, pero Ahora, ¿cómo surge tú en términos de diseño? ¿Qué es lo que ha cambiado? No, lógicamente hay nuevas tecnologías y después hay una tercera generación que viene que cambia con todo el tema de Internet. Pero en términos de contenido, digamos, en términos de cómo se aborda el diseño, ¿ha cambiado en algo desde aquella época? Yo creo que ha cambiado evidentemente la manera, el método de ir llegando a una solución, ¿sí? Porque antes tú tenías que hacer bocetos, dibujos cada vez más técnicos, y mostrar una maqueta, que yo tengo algunas, así como que realmente se ven como si fueran, pero era con elementos pegados, con fotos pegadas, con todo un armado que hacías como para lograr tener una maqueta real. Y hoy día, la verdad es que tener las posibilidades de hacer imágenes, copiar imágenes, repetir, hacer todo lo que o sea, las capacidades de los computadores y de los programas te permiten, digamos, absolutamente todo, y eso de alguna manera quizás te puede perder en el sentido de que no hay esa reflexión como más profunda, una búsqueda de una solución, y hoy día hay tantas cosas que puedes ver que también como que te pierdes en el sentido de para qué es este elemento que tú haces, o sea, te puedes así como que todas esas partes uno siente que hay demasiado, además que hay miles y millones de soluciones hechas en base a geometrías iguales, o sea, hoy día es casi como copiar y pegar. Bueno, quizás también porque está todo hecho, quizás. Yo veo tu logo de Intec, que es maravilloso, y un logo que perfectamente podría ser vigente hoy por la simpleza que tiene, por el tema de que es volver a buscar las formas más básicas, con más pregnancia. En términos de pensamiento, diseño de esa época, ¿hoy día hay diferencia o crees que se mantiene? Yo creo que cada escuela tiene distintos aproximaciones, perdón, cada escuela trabaja de distinta manera, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno ve el cambio que ha tenido la Católica, ¿no? El diseño de la Católica, que está muy prestigiada, ha sido integrar a sociólogos, ¿cómo se llama?, en puestos directivos, ¿no?
y eso de alguna manera, si uno ve la revista Diseña, que alguna vez... Maravillosa, de la Jimena Olivari. Que es tan, digamos, notoria por el cambio que hizo en el diseño y por empezar a hablar de diseño en una revista de gran nivel, pero en la universidad. Pero si uno ve ahora, ¿qué es lo que pasa? Más que todos son papers académicos muy interesantes, mucho más internalización, o sea, también conexión con el mundo, eso sea, participar en conferencias, en congresos, en exposiciones en el mundo, eso también ha sido un cambio de que las escuelas se puedan medir, conocer lo que hacen otras, tener como una amplitud tan enorme que cuesta decir por qué camino me voy. Ahora, la mayoría de las veces, como sabemos, digamos, el tema de las marcas, etcétera, de los logotipos, tú tratas de... Yo creo que se copia mucho como al que tiene la delantera, el que es top, ¿no? Entre toda la producción gigantesca que hay cada día de nuevas imágenes, de nuevos datos, a partir, digamos, de elementos, de los cambios culturales, de las tribus, de los grupos, de todo lo que ha cambiado la cultura en el mundo. En ese sentido, ahora, es cierto que muchos proyectos de los años 60, 70, con esa síntesis, con esa fuerza, con esa, como eliminar todo lo que no sirve, ¿no? Lo que no comunica, o sea, dejar como el elemento como más básico esos niveles de, no diría de perfección, pero esos niveles, esa calidad no se ha sobrepasado. Ahora es de otra manera, son otros digamos. Se ha vuelto de alguna forma a buscar esa simpleza. Yo creo que tiene que ver, a propósito, nuevamente la marca Intec, que creo que podría ser hoy día una marca perfectamente aplicable, tiene que ver con volver a la simpleza también por las aplicaciones, digamos, de todo un mundo digital que nos obligó a dejar de lado un poco. Acuérdate que en los años 90, Carlson, toda esta gente con mucha cosa, con Photoshop, con barridos, con mucha gráfica. Hoy día hemos vuelto como más a la esencia, que es esa esencia que viene de los años 70, creo, no sé. Viene, claro, de alguna manera podemos decir que viene de la Bauhaus, pero la transforma de alguna manera el diseño moderno. De hecho, por pasaron todos los diseñadores que fueron de alguna manera el postmodernismo, ¿no? Que de alguna manera vuelve al historicismo, a la historia. Entonces no deja y está en contra, te fijas, los trabajos Mendini, de tantos, de Sotza, etcétera, son trabajos como mucho más, menos, ¿cómo podríamos decir? Con mucho más datos, más complejos, más recargados. ¿No? Oye, ¿sí? Pero quería contar algo a propósito de lo que decía José Luis. Yo creo que de repente la tecnología en cierto momento nos permitió hacer cosas que antes no podíamos. Entonces empezamos a ver que en los logos aparecían los degradados, los brillos, las sombras, cosa que antes era muy difícil resolver técnicamente, ¿no? Y el uso tal vez de todos estos elementos como el celular, todos estos de repente exigían también un tamaño más reducido de las imágenes, o sea, había que simplificarlo nuevamente, o sea, hay muchas grandes empresas que cayeron en ese juego, ¿ah? De repente vuelven a lo primitivo. Movistar, porque tú... y hay numerosos ejemplos que los podemos encontrar en Internet. Sí, yo creo que la tecnología, digamos, es un medio nomás, ¿no? Es un medio, pero a veces se usa como un fin, y la verdad es que muchos de esos trabajos no se sostienen. De hecho, por ejemplo, la señalética que
que estuvieron testeando en Santiago una señalética para los ciclistas, para todos ¿cómo se llama? Las rutas de los ciclistas, es realmente deficiente. La testearon y por suerte que la pararon, porque iban a poner más letreros en las calles de distintas... ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo creo que, como les decía, o sea, la tecnología, o sea, falta más pensamiento, falta reflexión, falta que el diseño, yo creo que de alguna manera esté más instalado en lo público, esté más instalado en los concursos, que no se hagan elementos en la ciudad en que los elementos gráficos, los elementos visuales, tendríamos más que decir los diseñadores, ¿no? En el sentido de ser parte de hecho, ser parte de los concursos, participar más y que se note que hay un buen diseño. Aquí hay un buen diseño en las empresas que son mucho más internacionales, que conocen, digamos, el mundo, cuál es el nivel, cuál es el estándar del mundo, mucho más que en lo público. En lo público todavía, no sé, los papeles, hasta ¿cómo se llama? Un formulario, cuesta llenar formularios, los espacios más cortos, no sé, no están bien pensados desde el uso para la gente. Así que estamos en momentos convulsivos, momentos difíciles. Tú me acuerdo, y eso me lo has contado, tuviste la responsabilidad en tu época de profesora y académica de hacer algunos viajes de estudio muy interesantes, muy entretenidos, y cosas que se da muy poco también en la escuela. Y ponle tú, estuviste en Nueva York y visitaste las oficinas y los vieron, ¿ah? Vieron a la gente de Pentagram, a Paula Scher, ponle tú, o estuviste en la oficina de Sherman Jeffy Geismar, o de, ¿quién más? Carbon y Solar. Gente que... monstruos del diseño, por decirlo de alguna manera. Entonces, también después estuviste en España y con tus alumnos visitaste a ¿cómo que se llama? Javier Mariscal. Javier Mariscal, sí. O América Sánchez, que fue autor de todo el diseño de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O en Francia el grupo Grappus, que era un grupo muy político, pero muy conocido en Francia. No sé, alguna experiencia, alguna anécdota, algo te digo que... Bueno, la experiencia... vivido con alguno de estos personajes. La experiencia mayor fue hacer estos charters llevando a 32 alumnos, ¿no?, a Nueva York, de manera lo más barata posible, ¿no?, en hoteles que los baños eran unisex, por decirlo. Yo estaba así como profesora y con alguien más de la vicerrectoría académica de la UDP, estábamos en otro hotel, cerca, pero no era ese. Y bueno, imagínate la experiencia. En ese otro hotel me ofrecen hacer un tour en Nueva York con los alumnos, ¿no?, en esas buses Greyhound, que son tan famosos, la del perro ese galgo corriendo, como lobo, ¿no? Y yo pregunto cuánto es y digo, perfecto, esto está perfecto el tour, porque si lo dividimos entre los 32, tenemos un tour de 2 horas recorriendo, estábamos recién llegados, mostrándoles algo de Nueva York y contándoles por qué lados convenía ir, qué cosas habían, etc. Las avenidas que se llaman, todas las que van de cierta orientación, las otras se llaman streets, y en fin, explicándoles para que se ubicaran, porque eran muchísimos alumnos. Y esos viajes los armé yo, por suerte que estuve en la UDP, digamos, ¿no?, pero porque tenías la libertad de poder armar un viaje como eso, ¿no?, y ser apoyado por la universidad y por
por el decano, etcétera, por todo el grupo. En la Portales se arma como ¿cómo podríamos decir? Un círculo fantástico de gente, un grupo, la Portales logra García juntar a una cantidad de profesionales destacados y muy interesados también, algunos no habían enseñado nunca, en fin, pero se junta un momento glorioso, ¿no? Hay una conjunción de astros, ¿no? Que hace que podamos hacer algo fantástico en la UDP. Y empezamos también a poder invitar. Teníamos un presupuesto como para invitar, tener profesores y empezamos con la Parsons School of Design. En una semana llegaban los domingos, se trabajaba el lunes, el lunes no se trabajaba, el lunes era la conferencia inaugural en que lo presentamos a la escuela, en la tarde del lunes ya trabajaba con el grupo designado y el viernes entregaban digamos, el resultado de la semana. Y una semana, esa fue única, teníamos 4 profesores de la Parsons en esa misma semana en la escuela. 2 de gráfica y 2 de productos. Imagínense, o sea, ese lujo. Y a mí me tocó, por hablar inglés, etcétera, mucho de estar con los profesores en sus horas libres, llevarlos a buenos restaurantes y todo, o sea, había presupuesto para todo esto. Así que recibimos a mucha gente, recibimos a Mendini, por decirlo, que nos escribió ahí un saludo para los alumnos, recibimos, no sé, a gente de Japón, que hizo todo un taller, un personaje que hacía una porcelana maravillosa y que les enseñó a los alumnos. Captaron, bueno, estaba mi taller a cargo y como la sala, el edificio era horrible, pudimos comprar rollos, digamos, de papel que venían como rollos de imprenta, de las grandes rotativas, y colgamos, hicimos como cortinas de papel, tapando todo lo horrible. Y los alumnos de ese taller tuvieron que estudiar y sacar algún tipo de estudiar qué es lo que era la ceremonia del té en Japón, etc. Tuvimos una ceremonia del té maravillosa en un lugar, bueno, y además los alumnos captaron que sobraba de este papel ¿cómo se llama?, con que se cubrió todo, y consiguieron, porque este profesor era un maestro de eso así antiguo, por decirte, 80 años, 90 años, no sé, una cosa así realmente, y hicieron en los pasillos, tiraban estos papeles y trabajaron con las brochas de este como artesano de excelencia, y trabajaron en caligrafía japonesa los alumnos. O sea, había una libertad académica de poder, no estar así como repitiendo nada. Había muchos eventos que pasaban, que los armábamos, eso es cuento algunos que armamos. La gente de la central vino a esta ceremonia, les cuento, vinieron, pero además invitábamos al embajador, ¿no? Y los embajadores prestaban los kimonos, las alumnas se ponían kimonos de verdad, traían unos dulces increíbles que se comen antes del té. O sea, quiero decir, tengo anécdotas así con millones de todo tipo. Pepa, tú tuviste la oportunidad en ese viaje, quizás, no sé, te conociste a la Paula Scher de Péntara, o en otra Chermaye, Fageismar. Cuéntanos un poco cómo fue esa... Bueno, todas estas oficinas que fuimos, la mayoría están como en la Quinta Avenida, ¿no? Ya con eso les digo todo. Y Pentagram me lo consiguió una profesora de las que había venido en este intercambio, me consiguió que viéramos, que Pentagram nos recibiera, pero no es que nos recibiera, no se hizo como una entrevista a la Paula Scher, porque estuvo todo el rato trabajando. Estaba la Paula Scher, sus 2 perros, y este edificio al lado del Flatiron, ¿no?, que tenía 5 pisos y que era puro Pentagram. Y nos recibían, habíamos pedido, como casi como pedir horas, ¿no? Habíamos pedido horas así como con 3, 4 meses
No, en este caso de Pentagram fue inmediatamente, pero en general lo otro yo le había escrito por meses antes y te decían a las 3 de la tarde de tal día, etcétera, ¿no? Y todo funcionaba, ¿no? Fue realmente impresionante. Ver a la Paula Scher, tengo una foto ahí de lo que estaba haciendo en la mesa, porque ella siguió trabajando. Nos mostraron, estaban en el trabajo de United, ¿no? United están cambiando toda la imagen corporativa, todos los elementos de los aviones internos, entonces tenían todos los... tenían desplegado, digamos, habían grupos ahí como zonas de trabajo, un gran edificio, de alguna manera, que todos los pisos estaban unidos, ¿no? Y nos reciben en esta sala maravillosa, en que hay una exposición de sus logotipos y sus trabajos destacados en todas las paredes, ¿no? Y cada alumno con un brochure, con el regalo que hacían de que lo tenían, o sea, tenían hecho todo el marketing para visitantes también, ¿no? Lógico. Perdón que interrumpa, a mí me tocó en algún viaje que organizamos de Cuida hace muchos años atrás conocer el Pentagram de Londres. Yeah. Nos atendió Dominique Lipa y me acuerdo que llegamos a la reunión, éramos, no sé, 7 diseñadores chilenos, un grupo grande, nos repartimos, y nos estaban esperando con un set de libros, olvídate de la maleta, un set de libros, en haber 6 o 7 libros gigantes de Pentagram, libros de deporte, otro. Maravilla. Debe ser parte del protocolo de ellos, como dices. Ellos lo tienen organizado, te reciben, imagínense, en una oficina, creo que era de esta mujer, ¿cómo se llama? Ya, no importa, en una sola oficina me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es chica nuestra oficina, no nos caben 30 personas, ¿no? ¿Ya? Así que nos dividimos, digamos, el grupo iba a una oficina y otro a otra. Pero imagínense para los alumnos cómo llegaron de cambiados, o sea, esa es la anécdota más grande. Los alumnos, algunos no habían, de San Bernardo hacia el sur no conocían nada, ¿no? Transformó eso, yo creo que de alguna forma el viajar te transforma. Absolutamente. Sobre todo metido en lo que te gusta. Claro. Pepa, volvamos un poquito a lo del proyecto CIERSIN, que es un proyecto apasionante, digamos, hecho durante el gobierno de la Unidad Popular, donde había, no me acuerdo el nombre del personaje este que está a cabeza, este inglés, no me acuerdo el nombre, que estaba encargado, Stanford, ¿no? Stafford Beer. Stafford, exactamente, que estaba a cargo de esta idea de que es un proto-internet, digamos, y estaba metido, bueno, había mucha gente ahí, desde Guido Sepp, y estaba metido nuestro amigo en común, Rodrigo Walker también, digamos, sí. En aquella época hay mucho mundo de diseño metido entre medio. Voy a ir para otro lado, también en esa época estaba el tema de diseñar también proyectos de diseño que fueran más masivos, digamos. Me parece haber visto un tocadisco o algo hecho también en esa época. Eso también está metido Rodrigo ahí. Pero cuéntanos un poquito de esa época y cómo se gestionaba el proyecto del CIERSIN. Bueno, esa fue una época, yo diría, única en Chile, ¿no? ¿En qué sentido? En que el diseño, gracias a Bonsiep, que había llegado de alguna manera por las Naciones Unidas a ser como un técnico cuando se produce el cierre de la escuela de UNO. Entonces, fundó varias escuelas en Latinoamérica, no solamente aquí en Chile. O sea, fue una influencia para Latinoamérica de todas maneras. Entonces, pero acá logra llegar, digamos, el 67, mucho antes del gobierno de Allende. Pero ya el gobierno de Allende, ¿cuál es el cambio de alguna manera? Que el diseño por este proyecto 5, o CyberSyn, ¿no? Que es cibernética, se instala en la Corfo, la Corfo que era una institución desarrollada, o sea, que pretendía desarrollar la tecnología en Chile, la tecnología en las empresas privadas y estatales, ¿eh? La Corfo, igual que hoy, de alguna manera está como preocupada de ese tipo de temas. Y en ese sentido se forma en este instituto tecnológico que es INTEC, un instituto tecnológico dependiendo de la Corfo. Y ese instituto tecnológico lo instalan en Santa María, bien arriba, más allá de donde está instalado el Mercurio, ¿no?
lugar que en esos entonces eran potreros con animales, con vacas, etc. Intec de la Cor, y ahí se arma, Flores tiene la genialidad de integrar y armar una especie de departamento también de diseño. O sea, Fernando Flores, de eso. Fernando Flores, sí, perdón, Fernando Flores. Él se conecta, y habían estudiado con Raúl Espejo, habían estudiado ingeniería, conocían el trabajo de Stafford Beer, ¿no? Sí, y como queda a cargo, digamos, de la Corfo, las empresas del área de propiedad social, las empresas del APS, que en ese entonces llegaron a constituir como un 25% de la economía de Chile. Entonces había una cantidad de empresas que gestionar, ¿no? Que controlar, gestionar y estar a cargo de que esa empresa, y eso estaba la Corfo a cargo. Entonces, ese proyecto 5 nace de esa necesidad, ¿no? Y conocían, y le escriben una carta a Stafford Beer, ¿no? Una carta que después él dice que le cambió su vida, ¿no? Porque Stafford Beer era como el padre inglés, estamos hablando de Londres, padre de la cibernética organizacional. O sea, la cibernética, que es como un sistema de control de algún organismo vivo o institución. Entonces las instituciones también de alguna manera se reconocen como una institución que es factible, que tiene los elementos como para que sobreviva, como para que se siga expandiendo. O sea, se reconoce como en un concepto, digamos, ¿cómo se llama? Se reconoce en un concepto cibernético, porque tal como el cuerpo humano, que es de donde viene la cibernética viene de estudio, de que tengamos que entender que si nos cortamos un dedo va a haber una señal en alguna parte del cerebro y van a mandar algunos elementos químicos como para que se arme una costra, ¿cierto? Y eso se hace al instante, tú no lo mandas, o sea, tú no haces nada para eso, ¿no? A lo más puedes apretarte a lo mejor un poco más arriba para que no sangre, en fin. En ese sentido, eso tienen que entender de la cibernética, que en este sentido era muy complejo llegar, tal como el cuerpo humano controla e informa al mismo cuerpo humano, en este caso informar a ciertas autoridades de la Corfo de cómo estaba siendo el desarrollo de esas empresas, en qué sentido conocerlas primero que todo, tener, o sea, la información es punto clave de todo este tipo de proyectos. O sea, y querían tener una información diaria y al instante de lo que pasaba, para lo cual instalan una gran cantidad de telex en las industrias y se arma como esa comunicación vía telex, en que además en cada una de las empresas, estamos hablando a lo largo de Chile, ¿no? Se instalaban estos equipos y un grupo de gente que tomara los datos de producción, los datos, además los datos de a dónde iban, cuáles eran en qué lugares se vendían. O sea, un complejísimo, digamos, recoger datos, mandarlos a Santiago vía Telex. Ese fue como un gran avance de estar comunicado entre todas las empresas, de alguna manera. Y que se armó, entonces se arma, todo ese proyecto se llama como el proyecto cibernético de gestión del área de propiedad social, ¿no? ¿Ya? Para lo cual hay muchísimos equipos, ¿no? Equipos que mejoran y crean software para poder, ¿cómo se llama? Poder armar de los datos, armar un conocimiento y armar unos datos estructurados como para ser presentado a 7 personas que son los que iban a sentarse en la sala de operaciones, que se llamó, que era la sala donde se iban a tomar, se iba a reflexionar, se iba a conocer el estado de la situación en las distintas empresas,
y se iban a tomar decisiones de control. Entonces ahí hay todo un tema bastante más complejo que contarlo así en 5 minutos. ¿Eh? En un par de minutos. Claro. Ese proyecto, bueno, ha sido bastante famoso hasta el día de hoy, todavía hay ecos de eso. Incluso presentó hace un par de años en la Bienal de Diseño. Sí, sí, y lo que pasa es que la cibernética, digamos, se desarrolla desde las Fuerzas Armadas, o sea, es un tema militar, ¿no? Un tema militar que es como cómo organizas lo que tú tienes y digamos, cómo gestionas lo más eficientemente para los objetivos específicos que tenía. Entonces, bastante abstracto. Entonces, a nosotros, ¿qué nos llega como diseñadores? Se integra, primero que todo, interesante porque está integrado el diseño a los organismos públicos. ¿Mm? Organismos públicos como la Corfo, en este caso, e INTEC. Y esa es una cosa bastante distinta de todo el resto de diseños hechos como para, con un propósito de venta de cualquier tipo de elemento. En este caso estamos hablando de un diseño con otro enfoque y de un proyecto bastante, digamos, de ciencia ficción, como tú dices, para los tiempos. ¿No? Y en ese sentido, a nosotros como diseñadoras gráficas, los diseñadores industriales ya sabemos, perdón, que les corresponde con Monsieur armar esta sala que la define Stafford Beer como una sala en que no se toman notas, no hay secretaria, ¿eh? Sino que es una sala en que tú te vas a informar a través de una serie de pantallas, ¿ya? De distinto tipo, ¿no? Te va a informar del dato económico, o sea, se trataba de eliminar esa cantidad de papeles e informes que se acumulaban en las salas de los ministros o de todo el aparataje, digamos, del Estado, ¿no? Para informarse. Entonces no tenían tiempo, andaban ocupados. Entonces trataba de buscar una manera totalmente nueva y yo diría que revolucionaria de poder informar a gente que no tenía una relación directa con con lo visual, o sea, son personas que no estaban formadas en lo visual, no venían. En ese instante entra el diseño como diseño de la información, infografía. Entonces entra el diseño a la sala, al diseño industrial, y nosotros que éramos la última, el último, ¿cómo podríamos decir? Eslabón, ¿no? El eslabón de una cadena enorme. ¿Qué es lo que cuál era nuestro, digamos, cuál era nuestra tarea? ¿Ah? Dirigidas por Monsieur, ¿ah? Hacer estos gráficos que son los que finalmente se iban a presentar en esta preciosa e increíble sala, después de un trabajo de miles de personas, en que se llegaran los datos, se estructuraran los datos como para poder entender entender lo que estaba pasando y sobre todo para hacer acciones, o sea, la acción de alguna manera de mejoramiento, de control, en fin. Y todo esto, esto es un sistema de información, decisiones y acciones, pero bastante complejo. Ahora, ¿Te imaginas hubiera seguido eso después? Claro, pero era un tiempo difícil, digamos, la tecnología no existía. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como diseñadores? Los elementos con que trabajamos, según Jacques Bertin, que fue muy importante para todo mi pensamiento de diseño, ¿no? Los elementos, uno trabaja con las cosas más básicas, o sea, ¿dónde te puedes mover tú como diseñador? En una forma, en un tamaño, en un color, ¿cierto? En una posición del objeto, en una posición dentro del plano, o sea, esos son los elementos con que se trabaja. Además, textura, colores y tonos, en fin. Esos son los, pudiéramos decir, los ingredientes para hacer esta cazuela, ¿no? ¿Ya? No son más, o sea, tú puedes de esos elementos repetirlos, agrandarlos, achicarlos, superponerlos, ya, miles, tienes bastantes operaciones que tú puedes desarrollar, pero es el trabajo de lo visual, con eso se trabaja. Y Jacques Bertin, un cartógrafo
¿cómo se llama?, integrante del Alto Haute, como una organización importantísima de altos estudios en París, ¿ah? Y ya murió lamentablemente hace poco, tiene libros muy recomendables. ¿Ah? Jacques Bertin, muy recomendable conocerlo como una base del diseño que en la escuela no se enseña. Ahora, nosotros lo conocimos en esos años que nos juntábamos con la gente de la Chile, y lo pasamos y lo estudiábamos. Ya. Así que en ese sentido, esto igual, o sea, la onda de las codificaciones, todos los círculos indican que son inputs que entran o salen, los rectángulos indican que es una unidad, digamos, productiva, ¿no? Entonces se trata de mostrar a través de unos flujogramas. ¿Por qué se llaman flujogramas? Porque van mostrando las distintas etapas del fluir, digamos, de una acción. Así que, entonces, mostrar esos datos y tener que informarse del estado de la economía total en un gráfico, que ese todavía queda como, digamos, la mayoría del material que teníamos entonces, yo lo boté, lo quemamos, no existe. Y quedaron un par de fotos que acreditan que eso sí existió, porque esa sala fue destruida. Y todos los elementos técnicos destruidos, mandaron ahí a tropa y ya, desapareció todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que queda? Ver que existe una foto de esta sala, que espero que la podamos mostrar, y que existen estos gráficos abstractos de alguna manera, en que cada uno de los colores está indicando algo, que las formas están indicando algo y que el tamaño están indicando algo. Pepa, ¿te das cuenta que...? Eso están dando la información. Entonces, eso es muy revolucionario, que alguien entienda. Totalmente. Claro. Además, yo diría que puede ser, y dudo que no sea así, que tú hayas sido una de las primeras, o la primera, diseñadora de información, dedicada al diseño de información que hay en nuestra historia. Aquí yo no sé si había un proyecto aquí antes. en el sur, en este largo país, a lo mejor fuimos... Yo no sé si antes existía no sé ese si. concepto. Sí, yo creo que se estaba haciendo ya digamos, en todas las cosas militares se van haciendo todas estas graficaciones. Claro, pero eso llevado... Existen graficaciones fantásticas y las recomiendo mucho. ¿Ah? Por ejemplo, de la primera campaña que hace Bonaparte invadiendo Rusia. Oye, un gráfico que te da todos los datos y cruza la información, lugar, temperatura, o sea, cómo estaba el clima, porque por eso fueron derrotados, ¿ah? Cantidad de tropas, cruza todos esos datos en un gráfico hecho por un francés, que en este minuto no me acuerdo, pero o sea, esas cosas existen antes del plano isométrico de Nueva York, existe. Yo me refiero acá en Chile. Acá en Chile No, seguramente en esa época no había. Claro. En Chile nosotros, Bertin nos enseñó muchísimo a decir cada elemento que tú pones, te fijas, pones una línea o diseñas de tal manera, está por algo y es parte de un sistema visual en que está aportando alguna información. Y eso, si uno lo toma así como el principio básico, uno de los principios básicos con los cuales me fue bien enseñando, porque además al enseñar tú tienes que profundizar y aprendes muchísimo de los alumnos. O sea, la que más aprendí fui yo, ¿no? En toda la cantidad de cursos y talleres que hice. Y además, hasta el día de hoy me encanta. Así que... Maravilloso lo que nos acabas de contar. Oye, sí, y un poquito... otro elemento que me gustaría decir de 5, que es muy importante, o sea, además de toda esta complejidad de la recogida de la información y del uso de los elementos básicos de la gráfica, de lo visual, para dar una información, ¿no? Hay otro elemento, la imposibilidad que había en ese entonces de poder hacer cambios rápidos porque se suponía que estos gráficos, que además se fotografiaban estas láminas que nosotros hacíamos, que las hicimos como en marcha blanca,
Después habría que haber buscado un equipo que estuviera produciendo estos gráficos. ¿Por qué? Porque llegaban nuevos datos en cada una de las empresas, en cada uno de los departamentos de la empresa, o sea, complejísimo, y el dato cambiaba. Por lo tanto, tú dejabas algunos elementos, pero podían haber cambios en el tamaño del rectángulo, ¿me entienden? En el dato menor y de segunda o de tercera importancia era la información numérica, o sea, el número exacto de la producción o de lo que fuera. Oye, y no había computadores en esa época, todo esto Entonces, era esto. ese era el drama. ¿Cómo podías hacerlo? Cuando la imprenta está hecha, está preparada para hacer tirajes. Tirajes significa una cantidad, digamos, de ejemplares que se hacen, no están hechos para elementos únicos. Hoy día un poquito más porque hay otros tipos de impresoras, que, bueno, de hecho están las impresoras, digamos, personales, las que usamos todos los días en la casa, ¿no? Pero imagínense cambiar algo, los cambios. Entonces no había una posibilidad. Y después sacarle una foto e iban a estos carreteles Kodak que habían ¿cómo se llama? Para proyectar diapositivas. Se sacaba una diapositiva y se proyectaba. Así que, o sea, el tema era la imposibilidad del cambio, que hoy día se hace, o sea, hoy día todo se hace en gráficos, pero y toda la información se hace, hay programas específicos para hacer flujogramas y para todo lo que tú quieras. Así que era como bien de loco, pero era fantástico entender que los elementos gráficos crean mundos y son la base para el trabajo. Si uno, y tú no tienes que poner cosas, elementos ni ornamentos para rellenar o porque lo encuentras que está fome. Eso serían como los elementos, la Oye, imposibilidad. maravilloso lo que nos acabas de contar. Y pensando eso mismo, que en esa era una época en que estábamos, fines de los 60, principios de los 70, hablando de futuro. ¿Qué ves tú del futuro? ¿Qué te gustaría decir para ir finalizando acerca del futuro de nuestra profesión? Que el futuro hoy día están todas las millones de posibilidades. Y están las posibilidades de conexión de las personas, ¿no? Y hacer grupos, ¿no? Hacer grupos, La conectividad. colectivos, ¿no? Colectivos que lo están haciendo. Entonces, esos colectivos son, yo creo que los únicos que pueden influir en hacer cambios de todo lo que se necesita mejorar en Chile. Entonces, el diseño debiera estar conectado, digamos, de alguna manera con disciplinas distintas, pero no así como por decir, o sea, no que la otra disciplina, como alguna vez hubo en las escuelas, así entre medio, es que decían, oye, trajimos un profesor de cualquier cosa, de psicología, o vamos a estudiar esto, pero no lo conectaban con la cultura del diseño. O sea, la persona hablaba por un carril, te fijas, los diseñadores seguían iguales, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Y eso yo creo que eso, el sentido de los proyectos hoy día son más importantes que nunca. ¿Por qué son más importantes que nunca? Porque el mundo está absolutamente sobrepasado en tantas medidas, o sea, en la manera de comunicarse, en la manera digamos, de depredar el planeta, ¿no? O sea, ya es tanto lo que hay que yo creo que hay tareas, pero millones. Y tareas, una de las tareas que es muy importante, creo yo, es la de la información pública. Todos los elementos que, que se conocen, o sea, hay un sedazo ahí que elimina el quid de la información. La gente entonces habla de creencias, yo creo, me gusta, ¿eh? Y esas cosas, te fijas, no están basadas en datos como nos enseñó Maturana, o sea, vamos al dato real de cada uno de los fenómenos, ¿no? Yo encuentro que hay que apoyarse en las distintas disciplinas y trabajar colectivos, interdisciplinarios, con proyectos que tengan algún tipo de aporte. ¿Por qué? Porque la cantidad de esfuerzo, la cantidad de papeles, la cantidad de horas, personas, ¿eh? Bueno, decir hombres ahora, ¿eh?
horas de las personas que están, digamos, que están en distintas instituciones, en bibliotecas, en centros científicos, etcétera, en que han estudiado temas y tienen conocimientos muy útiles, pero que no llegan a hacer un impacto y hacer un cambio en las culturas, por lo menos de Chile. O sea, ya la información se sabe, ¿no? Se conoce. Si vas, doctores son todos especialistas en esto, en lo otro, ¿no? Los científicos igual. Pero ¿qué pasa, digamos, con el colegio? O sea, con el colegio, con la universidad y con los diseñadores. O sea, yo creo que hay mucho que hacer en toda la parte, digamos, educación e información. Entonces, y hay ejemplos, ¿eh? Doy uno nomás, la Audrey Tang, donde Taiwán pasó de ser hacker a ser la ministra de Medios Digitales de Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán tiene un problema feroz con China, ¿no? Entonces tratan de hacer reglamentos, etcétera, que van en contra, y se arman movimientos ciudadanos que estos hackers los lideraron. Tanto así que la nombraron a la Audrey, como la Audrey Hepburn, ministra de Medios Digitales. Entonces uno tiene que mirar un poquito más amplio el mundo, ¿no? Si yo lo estoy mirando a mis muchos años así, o sea, yo invito a los jóvenes a que, a que se apasionen por temas que no es solamente el diseño, sino que para qué sirve el diseño. Eso. Y les agradezco muchísimo al grupo, digamos, su acogida. Oye, maravilloso el speech que nos acabas de entregar acerca del futuro. Maravilloso. Yo creo que hay un tema en que el diseño es importante, digamos. Yo creo que muy poca gente lo entiende. Yo siempre digo que mi papá falleció hace un par de años, me dio varios años trabajar, siempre pensó que yo hacía caricaturas, porque era un poco eso lo que hacía. Bueno, hay un conocimiento, digamos. Oye, y tu papá es mucho más joven que mi papá, por la edad. No sé. Oye, mi papá, mi hermana, una estudió la mayor historia, la segunda leyes, la tercera, que era yo, oye, una cosa rara. Entonces, cuando estaba con los amigos y contándole de las gracias de sus niñas, pasaba por esta y decía, ¿y usted, Pepita, qué es lo que estudia? Se me olvidaba preguntar. ¿Qué es lo que estudia para contarle a los otros que yo estudiaba algo? ¿Ah? Impresionante. Pero hoy día yo creo que hemos, no sé, la profesión Sí. ha avanzado y está mucho más claro, digamos, lo que hacemos. Y el aporte, mira, nosotros tenemos un aporte a nuestra sociedad en términos a propósito de producción y todo y de industria. ¿Qué sería el vino chileno sin el diseño? ¿Qué sería de un montón de industrias? Y hay mucho más que aportar. Digamos, tú estás hablando de futuro, de cambio climático. ¿Dónde estamos nosotros? Yo creo que hay un desafío gigantesco. Sí, yo creo que un poco porque los diseñadores tendemos a trabajar muy solos, o sea, como que somos buenos para algo, o sea, nos falta salir y estar en la sociedad, o sea, no sé, no hay alcaldes que sean diseñadores, no hay políticos. Creo que hay un par de constituyentes que son diseñadores. Sí, ahí pero habría que hacer algo, porque además somos tan críticos unos con otros, creo yo. Pero es bueno ser crítico, yo encuentro bueno que está bien ser crítico. Está bien, Así no hay que ser crítico. estoy muy Juan contenta. Carlos, ¿quería agregar algo? Sí, no, agradecerle a Juan Carlos que nos ha juntado, ¿no? Juan Carlos Bertelón, el culpable de hacernos trabajar muchísimo, Juan Carlos, pero además de conocer a gente que no conocíamos y a juntarnos en distintas edades también, lo encuentro, así que muy agradecida. Muy agradecido al revés contigo, Pepa, y nos estaremos viendo pronto, digamos, físicamente, ojalá. Yo tampoco te conocía antes hasta empezar a trabajar en este proyecto Diálogo, donde debo contar que la Pepa nos ha ayudado en la parte editorial, de la parte de curatoría también, de todos los logos que están metidos en la página. Y una persona extraordinaria, me encanta conversar con gente extraordinaria a mí, como Juan Carlos y como Pepa, de antiguas generaciones de diseñadores de las que hay que aprender mucho todavía. Yo creo que lo importante de estas conversaciones no es solamente aprender la historia, sino que hay miradas con sabiduría detrás. Bueno, en algún momento haremos un programa para hablar acerca de nosotros como gremio encima, allá de diseño y de logotipo.
Pero yo te agradezco mucho y, pucha, Pepa, nos estaremos viendo pronto. Ojalá que, como te digo, físicamente, con un pisco sour o con un vino en la mano, como para conversar con Juan Carlos. Oye, yo al que tengo que agradecerle mucho es que hayamos tenido el privilegio de conocer a Monsieur, de estar ya entusiasmada por un cambio de país como el que... Y yo creo que van a conocer en este sitio una cantidad de logotipos y una cantidad de historias que son notables, ¿no? Una de ellas bueno, es la revolución del libro y digamos, la empresa Kimantú, que hasta a mí me impresiona al día de hoy. Así que, bueno, eso lo podrán ver. De cómo fue destruido todo eso, hablaremos en otra ocasión. Lamentablemente, si necesitamos otra cosa. Ya. Bueno, un abrazo a todos. Ya, yo despedirme también de Pepa. Con Pepa nos conocemos de hace muchos años, no diremos cuántos. Sí. Pero... Oye, si estas cosas son de hace más de 50 años, es mucho, mucho. Y eso es re importante, que estemos acá después. Esto nuestros padres no lo hubieran podido hacer, tal vez algunos. Pero que hoy día nosotros podamos seguir y tratando de aportar, seguir aportando al diseño después de tantos años de trabajar en él, yo creo que es re importante. Y la idea de juntarnos con una generación más joven como la tuya, José Luis, para mí es importantísimo. Sí, José Luis, me ha encantado conocerte. No sé si está grabando o no, pero me ha encantado. Se está grabando eso. Vamos a poner una florería. Ya pues, queridos amigos, un abrazo, nos estaremos viendo en otro capítulo y en otra conversación de diálogo. Un abrazo a todos, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao, adiós. Chao. Chao.